sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Bienvenidos a la serie Ordinarios en lo Extraordinario, una serie basada en las lecciones que podemos extraer de la vida de Gedeón en el libro de los Jueces. Un hombre común que fue usado grandemente por Dios. No sabemos con exactitud quién fue el autor del libro de los Jueces, pero la tradición judía lo atribuye a la autoría del profeta Samuel. Gedeón es el quinto de los 12 jueces del libro y él es considerado como uno de los más prominentes de este periodo de Israel. ¿Sabías que de forma similar a la que hablamos acerca de profetas mayores y menores, también podemos hablar de jueces mayores y menores? Así es, Gedeón es uno de los 6 jueces mayores del Antiguo Testamento, junto a Otoniel, Ahod, Débora, Jefté y Sansón. De las 7 historias que componen el cuerpo del libro de los Jueces, la historia de Gedeón se diferencia de las demás porque está ubicada en el centro y sirve como el eje para todo el libro. La biografía de Gedeón es la más larga y detallada del libro de Jueces y se halla en los capítulos del 6 al 8, 3 capítulos que contienen un total de 100 versículos. Alguien podría decir, pastor, pero la historia de Sansón abarca 4 capítulos, un capítulo más que la historia de Gedeón. Bueno, lo cierto es que los 3 capítulos que contienen la vida de Gedeón suman 100 versículos, mientras que los 4 capítulos que contienen la vida de Sansón suman 96. Entonces, la historia de Gedeón tiene 4 versículos más que la historia de Sansón. Es más, para tener un mejor panorama, podemos observar que si el libro de Jueces en sus 21 capítulos tiene 618 versículos, eso significa que al estudiar los 100 versículos que veremos durante esta serie, abordaremos el 16.18% del libro de los Jueces. Cronológicamente, el periodo de los jueces inició alrededor del año 1350 antes de Cristo. Esto es el siglo XII antes de Cristo. El libro de los Jueces describe un periodo de aproximadamente 300 años de la historia de Israel que abarca desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía. Es decir, el periodo de los jueces abarca la historia de Israel en los 300 años previos al nombramiento de Saúl como el primer rey de Israel. Esto implica que antes que empezara la monarquía, en medio de la anarquía y la falta de un liderazgo centralizado, un juez era quien llegaba a ser reconocido como el líder de la nación de Israel. El último versículo de todo el libro de Jueces resume de la mejor manera este periodo de la historia de Israel. Dice, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. En síntesis, era en medio de esta anarquía y la falta de liderazgo que en los momentos de crisis nacional Dios levantaba y usaba a un juez para liderar y librar a su pueblo.
Cuando hablamos de un juez en nuestros días, pensamos seguramente en alguien como el que está dibujado acá, ¿verdad? Pero eso está muy lejos de lo que significa un juez en la palabra de Dios. El término juez en el contexto del libro se refiere generalmente a un líder principalmente militar, no necesariamente a una figura jurídica como en nuestros días. Con la excepción de Débora, la única juez mujer de los 12 jueces a quien sí se le describe como alguien que ejerce una función judicial e incluso profética. Un juez como Gedeón se vería más como lo que representa el siguiente dibujo. Alguien que está liderando el ejército de Israel para liberarlo de sus enemigos. Aun cuando hoy empezaremos estudiando la historia de Gedeón, notarán que en este episodio aún no aparecerá el nombre de este como tal, ya que en esta ocasión solamente pondremos las bases del escenario que conduce a la aparición de Gedeón. Técnicamente los primeros 10 versículos del capítulo 6 del Jueces, en los que profundizaremos hoy, se conocen como el prólogo de la historia de Gedeón. Leamos nuestro texto base en Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El título de este mensaje es Patrones repetitivos. Patrones repetitivos. ¿Has experimentado a lo largo de tu vida ciertos patrones repetitivos en los que en los buenos tiempos, cuando todo parece marchar bien, te alejas u olvidas de Dios? Después sufres las consecuencias de tu pecado y de tu distanciamiento de Él, y luego, en los malos tiempos o las crisis, ruegas a Dios que te rescate de tu difícil situación. Finalmente, Dios interviene y obra en tu vida, liberándote y restaurándote. Pero luego, después de un tiempo de tranquilidad y remanso, vuelves al mismo patrón, porque reincides en alejarte u olvidarte de Dios y el ciclo regresa. A eso es a lo que me refiero por patrones repetitivos. ¿Cómo es que pasamos del avivamiento al distanciamiento de Dios con tanta facilidad? ¿Cómo es que empezamos amando plenamente para luego abandonar nuestro primer amor, como le sucedió a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy pulcra doctrinalmente en el Nuevo Testamento? En mi vida pastoral he visto a tantas personas que en los tiempos de prueba se acercan desesperadamente e intensamente a Dios, se congregan y hasta sirven en la iglesia. Pero una vez las cosas mejoran en sus vidas, poco a poco van perdiendo la pasión y luego se apartan de Dios, dejan de congregarse y evidentemente también dejan de servir a Dios y a sus hermanos. Para luego, en el momento de enfrentar una nueva prueba o crisis, volver a la misma rutina. Estos ven a Dios solamente como una especie de
bombero espiritual o bombero divino para ser buscado en caso de emergencia o dificultad, en lugar de como el Señor absoluto y permanente de sus vidas. ¿Te ha sucedido esto a ti? En su compendio, el libro de Jueces cuenta las historias de 12 jueces y 7 ciclos cuádruples. Se lo repito, en su compendio, todo el libro de los jueces cuenta las historias de 12 jueces y 7 ciclos cuádruples. Cada uno de estos marcado por el siguiente patrón repetitivo que podemos apreciar en esta gráfica. Primero, la apostasía o pecado. Los israelitas hacen reincidentemente lo malo a los ojos del Señor. En este contexto, por apostasía entendemos el abandonar el camino del Señor para caer en la idolatría. Segundo, servidumbre u opresión. Dios permite que la nación sea conquistada y oprimida por una nación vecina. Tercero, súplica o clamor. El pueblo ruega a Dios por ayuda. Y finalmente, lo cuarto es la liberación o salvación. Dios misericordiosamente levanta a un juez para rescatar a los israelitas de su situación difícil. En el compendio del libro de los jueces, entonces, tenemos 7 de estos ciclos o 7 de estos patrones repetitivos en un periodo de 300 años. He allí el porqué, el título de este mensaje, patrones repetitivos. En los 10 versículos de nuestro texto base se nos describen solamente 3 elementos de este patrón repetitivo: la apostasía o pecado, la servidumbre u opresión y la súplica o clamor. La liberación o salvación llegaría mucho tiempo después, cuando Dios hiciera lo extraordinario por medio de un hombre totalmente ordinario llamado Gedeón. La historia de Gedeón se centra en la lucha de por superar sus miedos. Así es, los grandes hombres y mujeres de Dios no surgen de la noche a la mañana, no se forman instantánea ni automáticamente. Para que la liberación o la salvación llegaran finalmente al pueblo de Israel, Dios haría que un hombre ordinario o común y corriente se enfrentara a sus propios miedos individualmente para luego ser fortalecido por Dios y lograr así algo extraordinario colectivamente, liberando a la nación de Israel de la opresión que estaban sufriendo. Iniciemos por el punto número 1, apostasía o pecado. La primera parte del versículo 1 dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Esta es la 4ª vez en el libro de Jueces que una nueva generación de israelitas le falla a Dios. Es decir, este es el 4º de los 7 ciclos en los que el pueblo vuelve a la apostasía, al patrón repetitivo. La expresión hicieron lo malo ante los ojos de Dios nos recuerda lo siguiente: nuestra maldad no está oculta a los ojos de Dios. Él conoce nuestro comportamiento y sabe exactamente lo que estamos haciendo. Delante del Señor somos responsables de nuestros pecados y tendremos que rendirle cuentas de los mismos. En la secuencia del libro de los jueces, esperaríamos que después de la victoria de Débora y Barak, Israel hubiera aprendido la lección para no volver a caer en otro círculo o patrón repetitivo. Sin embargo, no fue así. Después de 40 años de sosiego, tranquilidad y paz que siguieron tras la liberación de la crueldad del yugo cananita lograda bajo el liderazgo de Débora y Barak, el pueblo incurrió de nuevo en el mismo pecado de siempre. ¿Cuál creen ustedes que fue? La idolatría. Al leer la totalidad del libro de Jueces o de los Jueces, uno de los cambios más abruptos e impactantes se encuentra entre el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5, que antecede la historia de Gedeón, es conocido como el Cántico de Débora.
esta única juez mujer y profetiza. Este capítulo 5 es evidentemente una expresión de adoración a Dios. Leamos por lo menos el inicio de este cántico de Débora en el capítulo 5, versículos del 1 al 3. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente. Bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes. Yo cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Y luego de esta expresión de adoración a lo largo del capítulo 5, nos encontramos sorpresiva y bruscamente en el inicio del capítulo 6 con la frase: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Insisto en esto, como lectores pasamos de un cántico de adoración en el capítulo 5 a la apostasía abruptamente en el capítulo 6. Los dos grandes problemas recurrentes de Israel eran la infidelidad y el deterioro religioso. Ellos se encontraban constantemente en una degeneración espiritual. El teólogo y filósofo Francis Schaeffer dijo que la apostasía debe llamarse por lo que realmente es: adulterio espiritual. Es de esta manera que Dios presenta también la idolatría en la Biblia, como un adulterio espiritual, como una infidelidad espiritual. Cuando vemos todo esto, realmente necesitamos reflexionar en cuán bajo podemos caer los seres humanos, yendo de la adoración al Dios verdadero a la idolatría. Cuán pronto pasamos de estar cerca de Dios a alejarnos de Dios, de buscar el rostro de Dios a darle la espalda a Dios, de hacer la voluntad de Dios a ir en contra de la voluntad de Dios, haciendo nuestra propia voluntad humana retorcida y pecaminosa. Nuestro problema es el mismo que el de los israelitas de los tiempos de los jueces. Dejamos de vivir vidas apartadas y consagradas para Dios y nos volvemos complacientes y permisivos. Cedemos ante las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. De pronto los mandamientos de Dios dejan de ser nuestro principal objetivo y empezamos a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos y anhelos carnales y pecaminosos, como lo son el placer egoísta, la codicia, la búsqueda de reconocimiento y la vanagloria. Al igual que Israel en el siglo XII a.C., decimos que somos el pueblo de Dios, pero en la práctica mostramos que nos importa más nuestro propio ego y lo que los demás piensen u opinen de nosotros que el mismo Dios a quien decimos servir y adorar. El ateísmo práctico, que es cuando alguien dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera, y el cristianismo nominal, que es cuando alguien se identifica como cristiano sin serlo realmente, se han convertido en estilos de vida de autoengaño. ¿Cuántos creyentes viven vidas que se deslizan y caen constantemente en ciclos repetitivos de levantarse y volver a caer, levantarse y volver a caer? Cuando yo era niño, me acuerdo que íbamos con mi familia en un ministerio itinerante por los pueblos y siempre se nos decía algo así como: pueden ir a orar por el hermano tal que está caído. ¿Cuántos repetidamente le dan la espalda a Dios y viven en inmoralidad, codicia y egocentrismo? ¿Cuántos participan de las prácticas de los incrédulos y ceden ante la corriente de este mundo? ¿Cuántos sucumben ante la idolatría, adorando a ídolos como el sexo, el dinero, el poder, el protagonismo? Jesús predijo en la porción apocalíptica de Mateo capítulo 24, en el versículo 12, que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Se ha enfriado? De alguna manera hay un paralelo, un espejo entre los israelitas del tiempo de los jueces y nosotros,
la iglesia en el tiempo presente. Charles Spurgeon dice acertadamente que este sería el primer paso hacia la apostasía. Los hombres primero olvidan lo verdadero y luego adoran lo falso. ¿Te has olvidado acaso de lo verdadero y estás ahora adorando lo que es falso? El apóstol Pablo advierte contundentemente en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Siguiendo la línea de este mensaje, podríamos decir, si alguien está firme, no caiga en el mismo patrón repetitivo de siempre. Este es el punto número 2, servidumbre u opresión. Veamos ahora desde la segunda parte del versículo 1 hasta el 5. Y él, el Señor, los entregó a los israelitas en manos de los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran viejos enemigos de los israelitas, incluso eran parientes lejanos de estos. Los madianitas eran descendientes de Abraham, pero no a través de su esposa Sara, sino de su segunda esposa Cetura. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Este versículo 2 describe una regresión, una inversión del estilo de vida. Irónicamente, los israelitas ya habían conquistado la tierra prometida, se habían establecido en esta, pero ahora tuvieron que volver a vivir en cuevas como si fueran nómadas nuevamente dentro de la tierra prometida. ¿Ven cómo pasan de la apostasía a una regresión, a un retroceso en su estilo de vida? ¿Te suena esto familiar? ¿Te olvidas o te alejas de Dios y hay una regresión en tu estilo de vida? ¿Vuelves a ese patrón de un desierto en lugar de vivir disfrutando la tierra prometida de Dios? Versículo 3, siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban a Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Por favor, observen esto, plaga de langostas. Esta metáfora de, por cierto, langostas no como los mariscos que comemos muy de vez en cuando, ¿verdad? Sino estamos hablando de langostas, insectos. Esta metáfora proviene del Éxodo capítulo 10, donde se registra la octava de las 10 plagas. En los días de Moisés, la plaga de las langostas que devastaron la tierra, comiéndose las cosechas y hasta oscurecieron el cielo al ser arrastradas por el viento. Esto significa que la cantidad de los enemigos invasores era incalculable y que estos dejaban destrucción y devastación total a su paso. Esto lo confirma la segunda parte del versículo 5. Tanto ellos, los madianitas y sus aliados, como sus camellos, eran incontables e invadían el país para devastarlo. Este era el panorama. Estos bandidos merodeadores invadían la tierra y establecían un campamento durante la temporada de la cosecha de los israelitas. Imagínate, los israelitas habían trabajado todo el año para que cuando llegaba el momento de la cosecha hubiese una invasión y ellos no pudieran alimentarse de sus cosechas, sino que regresaran a un estilo de vida nómada, dejando sus viviendas. Esta invasión llegó hasta Gaza, que es la costa sur de Canaán. Las fuerzas combinadas de las naciones saqueadoras totalizaron 130,000 soldados. Imagínense este cuadro espantoso. Bandas masivas de ladrones militarizados, barriendo los campos y las llanuras de Israel, asaltando las ciudades y las aldeas, matando a los animales, tomaban las cosechas y quemaban
y destruían los residuos de las cosechas que quedaban en los campos para que no hubiera nada para los israelitas. Se robaban el dinero y las posesiones, violaban y maltrataban a las mujeres, tanto a las esposas de los israelitas como a sus hijas. Y los pocos hombres valientes que se levantaban y se oponían a estos invasores eran asesinados. Mientras que Gedeón, el hombre de Dios, que sería levantado para liberar al pueblo, estaba batallando con sus propios miedos personales, escondido. Año tras año, durante 7 largos años, los israelitas sufrieron la opresión de los madianitas y sus aliados que se asentaban en su territorio durante el tiempo de la siega. Tenían duelo, hambre, dolor, sufrimiento. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros en el presente? Cuando continuamos deliberadamente en un estilo de vida pecaminoso, Dios no tiene más remedio que corregirnos para evitar que sigamos viviendo en pecado. Dios es un Padre perfecto. Por consiguiente, Él no es un Padre permisivo que permita que sus hijos cometan pecado y maldad, lastimándose a sí mismos y lastimando a los demás, pero también lastimándolo a Él como Padre. Dios no va a dejar que los suyos vivamos en corrupción. Esto nos hace entender que Dios nos disciplina para corregir nuestro rumbo y atraernos a Él. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32, si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él para que no seamos condenados con el mundo. Te pregunto, ¿qué es mejor? ¿La disciplina de Dios o la condenación? La disciplina de Dios es para salvación. La condenación es para perdición eterna. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esto también puede traducirse como, ya es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio o al Evangelio de Dios? El autor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículos del 6 al 8, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina o sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Entonces, cuando recibimos la disciplina de Dios, esto evidencia que somos hijos de Dios. C.S. Lewis, en su libro titulado Mero Cristianismo, dice brillantemente, Dios no puede darnos paz y felicidad aparte de Él, porque sin Él tales cosas no existen. La paz y la felicidad no están en la apostasía, ni en la idolatría, ni en el pecado. Entonces el castigo, la corrección, la disciplina de Dios, cuando somos sus hijos, tiene como objetivo que seamos bienaventurados, dichosos, felices en Él, porque solo en Él está nuestro shalom, nuestra paz, nuestra plenitud, nuestra completitud, nuestra verdadera satisfacción y llenura. El autor de Hebreos también dice en el capítulo 12, versículo 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Esto nos lleva a entender que la disciplina que proviene de Dios es nuestro entrenamiento para que vivamos en rectitud y por consiguiente seamos felices y tengamos paz. Lo siguiente que vemos en el prólogo de la historia de Gedeón es la súplica o clamor. Ese es el punto número 3. Leamos el versículo 6.
Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Los israelitas ruegan a Dios, pero sin evidenciar un verdadero arrepentimiento. Eso es clave para entender la historia. Aquí hay un ruego, hay una súplica, pero sin una evidencia de un verdadero arrepentimiento. ¿Has caído alguna vez en esto? Le ruegas a Dios que resuelva tu problema o tu situación, pero no estás verdaderamente arrepentido ni dispuesto a rendirte por completo a Él. ¿Te interesa mucho lo que Dios puede hacer por ti? Pero tu relación con Él es secundaria. ¿Te interesa lo que Dios hace? Pero no quien Dios es. El escritor John Ruskin dijo acertadamente que quien ofrece a Dios un segundo lugar, no le ofrece ningún lugar. Cualquier intento de ofrecerle a Dios un lugar secundario en nuestras vidas es idolatría. Cualquier intento de ofrecerle a Dios un lugar secundario en nuestras vidas es idolatría. Al parecer, los israelitas solamente acuden mecánicamente al uso de una fórmula que les había funcionado ya en 3 ocasiones. A un mero patrón repetitivo. Sí, ahí está la apostasía, la idolatría, el pecado. Sí, adoramos a otros dioses, caemos en los pecados inmorales de estas otras naciones. Muy bien. Ya vino ahora la siguiente fase del ciclo. Sí, la opresión. Los enemigos nos están haciendo pedazos porque nos alejamos de Dios. Bueno, si suplicamos, Dios nos va a volver a salvar. Ellos cayeron mecánicamente en esta especie de fórmula enfermiza, esperando que Dios los librara como lo había hecho antes. Pero ahora, en lugar de liberarlos de inmediato, Dios les envía a un profeta. Quiero explicarme bien con esto. En cada uno de los patrones repetitivos anteriores, después de la súplica o clamor del pueblo, Dios siempre había levantado un libertador para salvar a Israel de la opresión extranjera. Pero en esta ocasión, Dios levantó antes a un profeta, cuya identidad desconocemos. ¿Por qué a un profeta? Porque los israelitas necesitaban ser reprendidos como nunca antes lo habían sido. Durante generaciones, los israelitas le habían estado fallando una y otra vez a Dios. Ellos necesitaban desesperadamente una reprimenda contundente, una corrección intensa de parte del Señor. Dios sí levantaría a un nuevo juez, el cual sería Gedeón. Pero antes de darles este libertador, el Señor les envió a este profeta, al parecer una especie de profeta itinerante, único en su clase en el libro de Jueces. Un profeta itinerante que parecía que andaba de pueblo en pueblo, de tribu en tribu, amonestando a las personas por su pecado y maldad. Dios, por medio de este profeta, ahora le hace una acusación a la totalidad del pueblo. Ese es el punto número 4 y final, la acusación. Leamos los versículos del 7 al 10 de nuestro texto base. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No
adoren a los dioses de los amorreos. Aquí amorreos involucra a cualquier dios de los cananitas en cuya tierra viven. Y ojo con esto. Pero ustedes no me obedecieron. Y este es el prólogo de la historia de Gedeón. Básicamente Dios, por medio de este profeta desconocido, les hace un recuento a los israelitas de todo lo que Él, como su Señor, había hecho por ellos. Dios les recuerda que los había sacado de Egipto, que los había liberado de la esclavitud y de la opresión de sus enemigos, y que les había dado la tierra prometida. Pero además de listarles todo lo que Él había hecho por ellos, les dice que esa única cosa que Él les había pedido que no hicieran, que era adorar a otros dioses, ellos habían decidido hacerla en desobediencia. Es como si Dios pusiera una balanza y dijera: esto es todo lo que yo he hecho por ustedes. Les pedí una sola cosa, que no adoraran a otros dioses, pero ustedes lo hicieron y desobedecieron. ¿Te identificas con esto? Pongamos de un lado de la balanza todo lo que Dios ha hecho por nosotros como su pueblo en este nuevo pacto. Y del otro lado de la balanza, aquello en lo que nosotros hemos fallado a Dios, y nos damos cuenta de esto. Estamos en bancarrota total. Barry Webb observa que está claro que la apelación o la súplica no es un mecanismo mediante el cual Israel puede asegurar automáticamente su futuro. Lawson Younger dice: la relación entre Yahvé e Israel no es un proceso mecánico en el que Israel pueda invocar a Yahvé de forma manipuladora y Él responda instantáneamente. Es decir, llegaron a un punto donde el arrepentimiento no era genuino, la súplica era un mero mecanismo para, según ellos, recibir entonces la salvación de Dios. Y este es el meollo del asunto. Y la gran lección para todos nosotros. Los israelitas habían dado por sentado a Dios. Habían dado por hecho que podían seguir fallándole a Dios siempre y cuando después clamaran a Él pidiendo su ayuda cuando estuvieran aprietos. ¿Qué hay de ti y de mí? ¿Acaso hemos dado por sentado a Dios? ¿Hemos dado por hecho que podemos practicar el pecado siempre y cuando después clamemos a Él por ayuda? Esencialmente esto es lo que ocurrió. Los israelitas dijeron: nuestro gran problema son los madianitas y sus aliados. Y esos madianitas y sus aliados han sido nuestro gran problema por 7 años. Pero Dios les respondió por medio de este profeta: los madianitas son solamente una consecuencia. Su verdadero problema no son los madianitas,
sino su desobediencia. Aplicando esto a nosotros. Seguramente le hemos dicho a Dios en lo individual o particular: Señor, mi gran problema es específicamente este. Pero Él hoy nos responde por medio de su palabra que nuestro problema no es necesariamente ese que nosotros pensamos, sino nuestra desobediencia. Les he compartido en varias ocasiones el concepto de idolatría que da Nancy Percy. Un ídolo es cualquier cosa que deseamos más que a Dios, cualquier cosa en la que confiamos más que en Dios, cualquier cosa en la que buscamos una mayor realización que en Dios. La idolatría es pues el pecado oculto que conduce a todos los demás pecados. Sea cual sea el pecado recurrente que estás cometiendo, sea cual sea el pecado en el que estás cayendo una y otra vez, en patrones repetitivos, se puede rastrear a un mismo punto en el corazón: la idolatría. ¿Ven cómo hay un espejo entre nosotros y aquellos israelitas en el tiempo de los jueces? ¿Ven por qué Pablo nos dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento ha sido escrito para instruirnos acerca de nuestra vida y caminar en el presente? Quiero concluir este mensaje con las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos del 4 al 8, donde él dice en segunda persona lo siguiente, de forma directa: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Para ser nosotros esas personas ordinarias que vivamos y nos desempeñemos en lo extraordinario de Dios, nuestro primer paso debe ser detectar si en nuestras vidas existe algún patrón repetitivo como el que hemos visto a lo largo de esta enseñanza, para corregirlo de una vez por todas y volver a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te has alejado u olvidado de Dios? ¿Estás sufriendo en el presente las consecuencias de tu pecado? ¿Está Dios disciplinándote como a un hijo que ama? Quizá tu arrepentimiento no ha sido genuino, porque no has vuelto a Dios para rendirte por completo a Él. Quizá tu súplica ha sido meramente mecánica, como una especie de fórmula que busca
la salvación que Dios puede dar o la liberación que Dios puede dar. Pero la súplica sin arrepentimiento genuino es inefectiva. Por eso Dios manda al profeta y les dice: esto es todo lo que yo he hecho por ustedes. Y lo único que les pedí que no hicieran fue precisamente lo que hicieron. Sé que esta no es una predicación popular. No es de tantos amenes y aplausos, ni gritos de júbilo. No hay apelaciones al ego humano, ni a tocar fibras emocionales en un sentido de manipulación de masas. Pero esto es una enseñanza vital. No podemos ni debemos dar por sentado a Dios. Pecando deliberadamente, diciendo: ya después de que venga la prueba por consecuencia de mi pecado, me arrepiento, suplico y me salvo otra vez. Esos son los ciclos repetitivos que vienen desde la historia de los jueces. 7 de estos ciclos en un lapso o un periodo de 300 años. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tengo yo? ¿Y cuántos ciclos como este hemos atravesado? Estamos muy cerca de Dios. Si estamos buscando a Dios. Pero igual que el libro de Jueces, pasando del capítulo 5, una muestra de adoración a Dios, al capítulo 6, el pueblo ya estaba haciendo lo malo delante de Dios. Pasaron de la adoración a la apostasía. Igual nosotros decimos: queremos estar cerca de Dios, queremos buscarle. Pero cuando las cosas marchan bien y estamos en tiempos de sosiego, empezamos a enfocarnos en otras cosas. Nos olvidamos de Dios, nos alejamos de Él. Y vuelve el ciclo. Llegan las consecuencias de nuestro pecado, la devastación, la prueba o la dificultad. Y entonces, a veces nos arrepentimos sinceramente, otras veces nuestro arrepentimiento es falso, parcial. Nuestra súplica es presentada nuevamente y Dios, que es misericordioso, vuelve otra vez a trabajar en nosotros. Pero ese no es el ideal. Ese estilo de vida de patrones repetitivos no es el ideal de Dios para ti ni para mí. Por eso es bien importante entender lo que el arrepentimiento significa en el contexto bíblico. Arrepentimiento viene de un verbo hebreo que es shuv, que significa volver, regresar, retornar. Es como si uno fuera en una dirección, pero luego decidiera dar un giro para volver a Dios. Y eso implica abandonar todo lo que antes uno hizo que desagradó a Dios. Regresar a Dios, retornar a Dios, pero no parcialmente, sino totalmente, en una rendición completa a Él. Esa es nuestra necesidad. La próxima semana veremos ya cómo aparece el personaje de Gedeón y veremos cómo Dios puede llamar a un hombre ordinario y lleno de miedos
con el propósito de liberar a su nación. Pero hoy quiero invitarles a reflexionar en estas lecciones. Oremos. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra que es viva y eficaz. Señor, tú conoces nuestra historia. Tú sabes, Señor, quiénes somos. Conoces nuestras vidas en su totalidad. Muchas veces, Señor, hemos seguramente caído en patrones repetitivos en los que estamos cerca de ti y te buscamos para luego ver cómo nuestro amor se enfría, olvidarnos y alejarnos de ti. Luego, Señor, experimentamos consecuencias devastadoras que nos llevan a suplicar y esperar que tú intervengas. Sabemos que no todo sufrimiento es por causa de la desobediencia. Por eso nos diste el libro de Job, para mostrarnos que también un hombre justo puede sufrir. Pero también está claro en la Biblia que nuestra lejanía de ti, nuestra apostasía, nuestra idolatría atrae calamidad y devastación. Señor, hoy entendemos que tu disciplina es la de un Padre perfecto, la de un Padre que corrige al Hijo que ama para reencauzarlo, de un Padre que quiere que su Hijo sea feliz y que su Hijo tenga paz. Por eso hoy recibimos esa disciplina. Y Señor, a la vez te suplicamos que nos liberes de cualquier dificultad o cualquier situación devastadora que sea consecuencia de habernos alejado de ti. Señor, restáuranos una vez más, sálvanos, libéranos una vez más. Pero Señor, hoy queremos aprender de este prólogo de la vida de Gedeón. A romper con ese ciclo, a romper con esos patrones. No hay necesidad de volver más a la apostasía. No hay necesidad de volver más a la idolatría. Porque te tenemos a ti, Señor. Obra en nuestros corazones y líbranos de volver una y otra vez a este mismo patrón. Hombre y mujer que necesitas entregar tu vida a Cristo, haz esta oración de fe conmigo. Habla con Él, con Dios, como nunca antes lo has hecho, y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día. Límpiame, Señor. Transfórmame y cámbiame. Ya no quiero servir más al pecado, quiero servirte a ti. Te entrego mi vida por completo. Me arrepiento genuinamente. Sálvame, Jesús. Es en tu nombre, Jesús, que hemos orado. El único nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y
milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, familia de Dios. Familia de Dios.